Dentro del horror cósmico, esta puede ser de las más recomendables de los últimos años, injustamente para mí infravalorada, con mucho más en su interior de lo que parece y en la que se nos muestra ni más ni menos, o se deja caer que está, uno de los seres más poderosos creados por Lovecraft, Nyarlathotep. The Empty Man es una genialidad dirigida por David Prior, en la que un ex policía va tras los pasos de una joven desaparecida. Una secta mucho más grande de lo que parece, rituales para invocar a seres de otro mundo y una escena inicial inolvidable de casi media hora que prepara todo lo que viene después. Una amenaza tan fuerte, de naturaleza tan dudosa, que no se puede controlar, ni ver, ni comprender, y que aquí consigue el objetivo de jugar con algunas de las ideas Lovecraftianas más potentes. Está en Disney Plus y siempre es un placer volver a recordarla. El cine argentino está a un nivel extraordinario en los últimos tiempos dentro del terror independiente, sobre todo por propuestas también llevadas a cabo y hechas con encanto y con un corazón superior a lo que acostumbramos. Si os gustan los mundos apocalípticos, todo lo que huela a Lovecraft y por supuesto el tema que estamos tratando en el vídeo, Me encontrarás en lo profundo del abismo de Matías Rispau, es una opción muy a tener en cuenta. Rodada en un formato 4/3 muy bien elegido y que le sienta de maravilla, haciendo ya de primeras una antítesis visual a lo que su contexto nos cuenta, no se puede destripar mucho de su argumento, pero por las imágenes ya nos podemos hacer una idea de qué va. Una niebla densa y una serie de criaturas gigantes de origen incierto han aparecido dejándolo todo en la absoluta oscuridad. Seguimos a un protagonista intentando escapar y evitar el final mientras las amenazas no paran de cruzarse con él. Es gris, tétrica, lúgubre, de atmósfera insana y técnicamente espectacular, utilizando muy bien los recursos que tiene y otorgando un punto de vista alternativo y un enfoque diferente a la idea con la que parte. ¿Y qué decir de la saga que estáis viendo? Entre zombies, criaturas, vampiros, demonios, aliens y un largo etcétera, VHS también ha tenido a lo largo de sus 7 entregas mucho horror cósmico. El cortometraje del terremoto de VHS 85, el de Ratma del 94, el de la cueva del 99, muchos de los seres monstruosos de la franquicia tienen su origen o su rollo lovecraftiano, incluso algunos que al principio no lo parecen, como el de la realidad virtual de 85, el del experimento con el niño de esa misma entrega y otros argumentos que tocan un poco el palo que estamos tocando hoy. Seguro que me he dejado algún corto sin mencionar que juega con el horror cósmico, así que dejádmelo en los comentarios, al igual que si os gustaría una VHS próximamente solo con cortos de esta temática. La verdad es que sería bestial, ¿no? Lo que empieza como una peli de asesino sádico que actúa en el interior de los vagones del metro, termina en otra cosa muy distinta y tremendamente sobrenatural. The Midnight Meat Train, o El Vagón de la Muerte, como se le llamó en España, nos cuenta la historia de un fotógrafo, protagonizado por Bradley Cooper, que, obsesionado con tomar fotografías únicas en busca de su éxito profesional, comienza a perseguir a un maníaco violento que actúa en los trenes subterráneos. Lo que el bueno de Bradley no sabe es que se está metiendo en la boca del lobo más mórbida que va a poder imaginar, en un abismo de horror sin escapatoria, con un monstruoso e inhumano desenlace. No os haré spoilers porque a pesar de ser de 2008, seguro que alguno no la ha visto. Sangrienta, intensa, oscura, gore y tremendamente embaucadora. Puede que os suene, si sois seguidores del canal, la peli que tenemos delante, una de la que, como pasa en la del puesto anterior, es complicado hablar de ella por el tema spoiler y porque aquí enseguida comienza el guión a hacer de las suyas para desconcertar y confundir, donde sin saber muy bien qué pasa, ese bosque empieza a ser protagonista junto a sus dos personajes principales. Significant Other es una producción original de Paramount donde Maika Monroe, cara conocida ya en el terror, realiza junto a su novio, Jake Lacy, un viaje mochilero entre la naturaleza. Lejos de casa, enseguida nos damos cuenta de que algo hay entre ellos que no va bien. Lo que empieza como un thriller de horror que va desembocando en una paranoia de puzzle con piezas desordenadas, termina en la ciencia ficción más terrible y extrema cuando realmente entendemos lo que sucede. Cuidado con los spoilers en la caja de comentarios por si hay alguien que la tenga pendiente, ya que verla sin saber demasiado de ella es lo mejor que se puede hacer, con tiempo además de manejar una metáfora cruel y certera sobre lo que viene a ser la depresión o la ansiedad. Tiene una estructura narrativa de lo más peculiar y la verdad a mí me encantó. El
El director de Reanimator, Resonator, Dolls o Castle Freak iba a seguir explorando la literatura y el mundo del terror cósmico en el siglo XX con una peli de producción española que curiosamente, y me ha llamado mucho la atención, tiene un 6,2 de puntuación en IMDb con más de 20.000 votos y en Film Affinity un triste 3,8, una diferencia brutal que habla bastante de la polaridad que existe con ella. Yo me encuentro más o menos en un punto intermedio. Me gusta, pero tiene sus cosillas. Dagon, la secta del mar, se basa en uno de los relatos de Lovecraft más conocidos, donde una pareja, después de sufrir un accidente en un yate estando de vacaciones, va a parar a un pequeño pueblo pesquero de lo más extraño. Los habitantes parecen tener más aspecto de peces que de otra cosa, pero no solo en eso consiste lo raro del lugar. Parece que todos ansían el regreso de una criatura, la cual da título al film, rindiéndole culto y una veneración extrema, esperando su llegada. Justo al final acabamos por verle, al igual que vemos a una especie de criatura desconocida gigante a la que tan solo podemos observar unos segundos, con un diseño que bebe bastante de quien ya sabéis. Os pregunto, ¿qué pensáis vosotros de Dagon? Regresamos al bosque, pero ahora para ir tras las pistas del porqué de la aparición de un cuerpo sin vida en circunstancias terribles. The Bridge nos lleva hasta un remoto y tranquilo pueblo canadiense, en el que un día el sheriff es llamado para atender el descubrimiento de un cadáver mutilado a la orilla de un lago. Obviamente no ha sido causado por ningún animal, llena de body horror, maquillajes de los que dan cosilla y varias cosas inesperadas siempre relacionadas a ese otro lado oculto y con entidades poderosas de por medio. Esta The Bridge, producida por Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, comienza de forma directa para que te quedes hasta resolver todo lo que guarda, con además momentos gore de los que se disfrutan mucho, apoyados en una trama llena de incertidumbre. Para mí, la mejor adaptación que se ha llevado al cine de la compleja obra de Lovecraft sin duda es la que estáis viendo, por lo ambigua pero directa que resulta, lo accesible que es para todo el público a pesar de tratar de lo que trata y que no era nada fácil hacer. Color Out of Space, o El color que cayó del cielo. En el film, una familia que vive apartada en una casa en mitad del bosque es testigo de cómo una noche aparece de repente un meteorito que aterriza cerca de ellos, dejando en el momento de impacto un brillo rosa o morado como nunca antes habían visto. Poco después del suceso todo empieza a cambiar, y aunque en el cuento original el color no era así, sino una especie de luz transparente o invisible que se sentía con un tono que el cerebro humano no era capaz de identificar, dime tú cómo recreas eso en una peli. Toda la parte surrealista, onírica, la más cósmica y cómo va sembrando el verdadero terror entre los personajes sin que puedan hacer nada ni entender qué está pasando son un muy buen ejemplo de las ideas que manejaba Lovecraft con este cuento. Intentado anteriormente con The Curse del 87 o con el episodio de Los Simpson del tomaco, creo que esta es la mejor. ¡Ah! ¡Papá! ¡Sabe igual que la abuela! Volvemos a un escenario helado y a lo que se esconde en su interior, pero esta vez no exactamente debajo del agua, pero sí debajo del hielo, concretamente a una base oculta que tiene misterios que estaban mejor ahí enterrados. Super Deep es una producción rusa que nos sitúa en la década de los 80, en el Ártico, en una instalación soviética situada a 12 kilómetros de profundidad. Poco después de haber sido inaugurada, ese lugar que pretendía ser una base para el descubrimiento del interior de la corteza terrestre iba a presenciar la aparición de algo que puede poner en peligro la propia vida en el planeta. Cuando un grupo especial desciende a investigar qué sucedió tras un extraño acontecimiento que obligó desde dentro a clausurar el lugar, empieza la fiesta. Aunque tiene claras sus referencias, influencias y a las pelis que homenajea, creo que todos ya sabéis cuáles son viendo las imágenes, esa mezcla de body horror, criaturas sobrenatural y parásita y su evolución por los lugares habituales del género resulta satisfactoria gracias a un notable apartado técnico y una especie de virus que tiene algo diferencial. No me quería dejar fuera otra que me tuvo varios días dándole vueltas, y no porque su trama o su sinopsis sean nada del otro mundo, pues sobre todo gracias a su monstruo, a su entidad o a su dios antagonista. La francesa de Deep Dark nos mete a 1000 metros de profundidad junto a un grupo de mineros a punto de descubrir algo que llevaba siglos enterrado. Y era por una buena razón. Su claustrofóbica localización, su polvoriento clima y su irrespirable atmósfera son algunos de los alicientes de este survival de terror que guarda una de las criaturas más impresionantes, aterradoras y posiblemente poderosas de todo el año. Gracias a su buen manejo de elementos, sus reminiscencias a The Descent, así en la Tierra como en el Infierno o Beneath, consigue ser de lo más memorable siendo sencilla y explicando lo justo de algo que parece mucho más grande, cósmico y trascendental. Los
los más fans y más seguidores de todos los vídeos del canal, seguro que esto ya os suena. Una joya noventera siempre a reivindicar, hipnótica, de clima insano y tono lúgubre a más no poder. Uno de los conventos más terroríficos de la historia del cine y una de las películas de temática Lovecraftiana más especiales que podemos encontrar. Dark Waters es una rareza del miedo de producción italiana, primera y única película de Mariano Baino, el cual escribió más guiones a lo largo de su carrera, pero no dirigió nada más, donde una joven viaja a una pequeña isla situada en lo que parece el fin del mundo después del fallecimiento de su padre. Este guardaba algún tipo de relación con un monasterio de monjas el cual financiaba y donde pueden esconderse secretos que no conocía de él. Y tanto que hay secretos. Brutalísima película con brutalísima ambientación y tenebrosa puesta en escena, llena de momentos que siguen siendo aterradores 30 años después. Con sorpresa monstruosa incluida. Hacemos un poco de trampa porque no es una película, sino un cortometraje de algo más de 20 minutos que, por cierto, podéis verlo gratis por aquí en YouTube, cosa que debéis hacer absolutamente todos los que no lo hayáis disfrutado. Dirigido por Neil Druckmann y formando parte de Oats Studios, una antología de historias distópicas bastante orientadas al terror y la ciencia ficción, la que estáis viendo ahora mismo tiene un monstruo que es absolutamente genial. Zygote, protagonizado por Dakota Fanning, nos lleva hasta una estación espacial donde dos personajes son perseguidos por una entidad macabra y físicamente aberrante, de la que tendrán que huir mientras intentan cambiar de zona y aprovechar sus recursos. Uno de los mejores cortometrajes que mezclan horror y sci-fi que podéis encontrar, con una producción bestial y un ritmo que corta el aliento. Recomendable además de todos los episodios de la serie que tenéis disponible en Netflix. Guapísimo en todo. Sobre todo eso, en un monstruo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Regalo para los amantes al género, la antología que necesitábamos. Y sí, había hype cuando fue anunciada, pero creo que cumplió con todas las expectativas, al menos en mi caso. El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro es una delicia para los fans del horror cósmico, del fantástico y de los relatos clásicos de terror, y aunque, como suele pasar en este tipo de formatos, unos son mejores que otros, en su totalidad y en su visión general de ella, creo que es sinceramente de lo mejorcito que se ha estrenado. Jennifer Kent, Panos Cosmatos, David Pryor o Vincenzo Natali encabezan los nombres más conocidos en un show presentado por Del Toro y donde brujas, demonios, espíritus, entidades Lovecraftianas y seres de otro mundo conviven de manera dinámica y diversa. Destacan y son imprescindibles para mí La Visita, La Autopsia y El Modelo de Pickman. Si buscáis algún found footage o concretamente, como en este caso, un falso documental que trate de forma interesante e inesperada el tema que estamos tocando hoy, la verdad es que de las pocas opciones que podemos encontrar realmente tangibles, The Banshee Captor es de lo más top. Aunque el film comienza con unos jóvenes investigando los famosos y secretos experimentos del llamado proyecto del MK Ultra, donde el gobierno estadounidense durante la Guerra Fría habría experimentado con seres humanos, el argumento conspiranoico y basado en ello va dando paso a otro tipo de contexto. Porque concretamente el film nos habla de una sustancia, el DMT-19, un componente alucinógeno que llevaría al paciente o al que lo ingiere a supuestos estados alterados de la conciencia, donde llegar a lugares desconocidos, incomprensibles. Cuanto más profundizan en ello, más se dan cuenta de lo peligroso que es y de que quizás están llegando a una verdad que es imposible de asimilar, con claras influencias de From Beyond, de Lovecraft, entre otras muchas cosas. Sin lugar a dudas es de los mockumentary más escalofriantes y sobre todo diferentes de todos los tiempos, arriesgando más de lo normal en su trama y desarrollo. Solamente hay que ver el tema del que trata. A ver cómo os cuento de qué va esta película sin haceros spoilers y sin deciros por qué exactamente tiene horror cósmico. Si la habéis visto o la conocéis, ya me entendéis. Si no, os va a tocar buscarla porque A Record of Sweet Murder es un found footage muy peculiar donde acompañamos a una joven y a su cámara a un edificio abandonado tras la llamada de un antiguo amigo suyo, el cual anda en busca y captura por las autoridades tras ser acusado de un horrible crimen. Una vez llegan al lugar y se encuentran con él, empiezan las cosas raras. No deja de repetir que una voz en su cabeza le está pidiendo acabar con algunas personas. Y hasta aquí os puedo contar.
El siempre interesante y extravagante Koji Shiraishi dirige este metraje encontrado en un plano secuencia sin cortes donde nunca sabemos la verdad, y cuando la descubrimos la sensación que nos deja es insuperable, con momentos muy violentos, otros indescriptibles y algunos estrambóticos propios de la mente de su creador. Es un ejercicio de intensidad notable con un cierre épico y genuino. Noomi Rapace protagoniza este thriller de terror y ciencia ficción del que, por desgracia, no se puede contar mucho para no destripar más de lo necesario. Rupture sigue los pasos de una mujer, madre soltera, que de repente es secuestrada, llevada hasta una especie de instalación oculta con rollo futurista, sin saber qué sucede ni por qué ha sido raptada. Intentará averiguarlo mientras busca escapar por el laberinto en el que está. Una organización secreta parece la responsable, una corporación que tiene objetivos que no espera, ni nosotros tampoco. De hecho, podríamos decir que en su tramo final viene un desenlace de los que pueden dividir mucho en opiniones, con diferentes interpretaciones, posibilidades, pero creo que juega bastante en el tema de hoy. Un thriller psicológico asfixiante que recuerda a otras joyas similares del género, pero que tiene un aura diferente y unas interpretaciones geniales, con escenas mal rolleras y un diseño de producción que entra por los ojos. No inventa demasiado, pero sí que sabe potenciarse de muchas formas. ¿La conocíais? ¿Qué harías si despertases y te dieses cuenta de que todo el mundo, todos a tu alrededor han desaparecido y una especie de fuerza superior parece regir todo a tu alrededor mientras estás totalmente en soledad? Ese es el punto de partida de Starfish, una película muy especial que juega al horror cósmico enlazándolo con el drama más gris para así dar forma a una trama donde una joven, intentando superar la pérdida de su mejor amiga tras una cruel enfermedad, ve cómo el mundo ha cambiado repentinamente y de manera drástica. Sin comprender qué está sucediendo, una serie de cintas de cassette pueden ser la llave para entender cómo salir de todo eso y quizás encontrar un camino directo para hacer que todo vuelva a ser como antes. Largometraje muy triste, muy emocional, aviso, lo que os he comentado, es un drama en toda regla con elementos de ciencia ficción y de terror con un tono surrealista y una atmósfera muy tétrica que camina entre la belleza y la sordidez de manera muy singular. Si entras, puede ponerte la piel de gallina, aunque si no, puede pecar de un ritmo lento que se aleja de lo habitual, pero es una película con un encanto indiscutible. No hay demasiadas cosas como ella. Me atrevería a decir que esta es una de las que más veces hemos recomendado o que han aparecido por varios vídeos. Por algo será. Sí, es un peliculón. Al menos para mí. La mejor de sus directores, Justin Benson y Aaron Moorhead, ya sabéis, creadores de ese mundo tan particular que se han montado con su filmografía. El infinito. Dos hermanos que regresan tras recibir una cinta de vídeo a una secta en la que de niños crecieron y de la que huyeron por algún motivo. Con los recuerdos algo confusos y con un enigma poderoso que parece existir allí, ambos tendrán que enfrentarse a su pasado, sus miedos, al poder que habita entre esa comunidad y a una serie de incongruencias unidas por el hilo conductor del horror cósmico. Brillantemente escrita, llevada a cabo y profundamente compleja a pesar de la sencillez con la que está presentada. Pequeña joya independiente que nadie debería perderse. Un personaje atormentado indagando por su cuenta tras una pérdida inesperada y tras la que hay muchísimo más de lo que parece, aunque investigar sobre ella puede costarle la vida. Debut interesante de David A. Roberts, con el que, a pesar de su bajo presupuesto, da un enfoque interesante y atrevido a la temática de la que tratamos hoy, con, además, coqueteo con el horror cósmico. Older Gods. Su título ya nos da una pista de lo que hay detrás de la superficie, donde conocemos a un joven que acaba de perder a su mejor amigo, lo que va a terminar metiéndole tras la pista de una especie de culto apocalíptico con planes aterradores donde entran en juego seres y entidades de otra dimensión. No se puede contar mucho más de ella, pero es agradable con su sencillez y su elegancia para manejar la cámara en ciertas situaciones y su absorbente argumento que sin inventar nada toca esos palos y referencia a algunos mitos de Lovecraft que tanto nos gustan por aquí. Peli totalmente desapercibida, estrenada en Estados Unidos en 2023, que sobre todo los fanáticos de este tipo de historias y de los dioses antiguos disfrutarán mucho mejor de lo que parece.
Investigar sucesos del pasado sin explicación aparente suele resultar peligroso. Es algo que el cine de terror nos ha enseñado continuamente y que los protagonistas de Yellow Brick Road sienten de nuevo en sus carnes. En la peli de 2010 se nos cuenta la historia de cómo, en los años 40, toda la población de una pequeña localidad se comportó, de repente, sin ningún tipo de sentido, todos a la vez, de una manera incomprensible. Los casi 600 habitantes fueron dejando todo tal cual, yendo hacia el bosque, andando al unísono. Sus pertenencias en casa, los perros y animales atados y abandonados. Cuando un ejército de rescate fue a investigar lo sucedido, encontraron tan solo a la mitad de los lugareños sin vida. Algunos mutilados, otros aparentemente fallecidos durante una especie de sacrificio, otros caídos a causa del frío, y la mitad restante nunca apareció. La peli nos muestra lo que un grupo de amigos en búsqueda de la verdad va a encontrar, algo que puede demostrar que ese lugar, de alguna manera, está regido por otras leyes físicas, psíquicas y naturales diferentes a las nuestras. Una de las versiones de la criatura más conocidas en lo que a cine se refiere se dejaba ver al final de la secuela de una de las rarezas del fantástico más difíciles de calificar del cine español de un tiempo a esta parte. La herencia Valdemar comenzaba en su primera entrega con una tasadora de inmuebles que iba a desaparecer después de visitar la casa de la familia que da nombre a la peli, una casa con misterios y un pasado verdaderamente turbio que iba a concluir en su parte 2, salida el mismo año, llamada La Sombra Prohibida. Aquí continuaba la trama, pero con la aparición de una secta y de un grupo intentando despertar algo mediante la realización de un sacrificio. Es aquí donde veríamos, a modo de sorpresa, pero sin ser realmente sorpresa, ya que su imagen fue utilizada para el póster y como reclamo en su tráiler del Gran Cthulhu, uno de diseño bastante alejado de lo que imaginamos al pensar en él y con una imagen que corresponde al presupuesto de la peli, pero que a su manera creo que tiene, no sé, cierto encanto, aunque quizás de aterrador tenga más bien poco. De las representaciones más famosas dentro del séptimo arte. Rara en cuanto a la idea que lanza al principio, un glaciar que sangra. Sí, un líquido rojo que empieza a supurar de la ladera helada y que es una señal de que todo está a punto de cambiar para siempre. Blood Glacier. Lo que esconde ese singular fenómeno en los Alpes es una sustancia biológica capaz de alterar el ADN de cualquier especie. Ya imaginamos lo que va a suceder. Empiezan las mutaciones y aberraciones de las criaturas de la zona. Si por algo destaca la peli austríaca es por el uso de efectos prácticos casi en su totalidad y su visceralidad. En ese sentido, sí pareciéndose un poco a The Thing, argumento aparte, con también algo de influencia de la primera Alien del 79, un cóctel que, lejos de ambas, claro, regala terror en la nieve homenajeando a las dos y siendo efectiva como lo que es. Segundo trabajo de Marvin Crane después de Siege of the Dead, que recomendamos en el último vídeo sobre zombies, el cual años después dirigiría la miniserie alemana Freud de Netflix. Pero bueno, en resumen, humanos refugiándose de monstruos en el interior de una base encerrada en el hielo. Lo que hemos venido a ver en este vídeo, vamos. No se me ocurre punto de partida más Lovecraftiano que el de esta. Un monstruo gigante extraterrestre viviendo a kilómetros de profundidad bajo el mar que despierta para propiciar el fin del mundo. ¿De qué me suena? Cloverfield, a pesar de sus paralelismos con Godzilla, en su primera parte ya dejaba caer alguna posibilidad de jugar con el horror cósmico, algo que sus secuelas harían para ello gracias a su siempre polémico y surrealista contexto en el que cuadra esa frase que ya es un meme de todo puede formar parte del universo Cloverfield. Dimensiones, realidades alternativas, viajes espaciotemporales capaces de que cuadre lo que tú quieras que cuadre. La hemos analizado en profundidad, hemos hablado de toda la saga en un vídeo explicándolo todo, mencionada en varios tops gracias a su criatura y a su misterio, pero para mí, a su manera, la influencia que tiene sobre el papel y en su creación, Lovecraft está presente. Con esa similitud, por supuesto, a Cthulhu. Y eso, sus continuaciones también propician que te acuerdes de él. Si encontrases un secreto que permanecía oculto y que puede cambiar lo que se conocía de parte de la historia de la humanidad, pero ese mismo descubrimiento esconde algo que ha podido despertar. Eso es Black Mountain Side, un grupo de arqueólogos y su odisea después de desenterrar unas ruinas de unos 10.000 años de antigüedad con inscripciones que no pertenecen ni mucho menos a la zona en la que se encuentran. Su deseo de comunicarlo y salir de ahí se ve truncado cuando se dan cuenta de que no pueden escapar y deben permanecer atrapados. Pero poco a poco se va apoderando de ellos algo místico, oscuro, algo que les comienza a manipular, a hacerles tener alucinaciones, a mostrar comportamientos psicóticos y a estallar una desconfianza entre ellos
hechos que puede terminar muy mal. ¿Es la claustrofobia y la desesperación de no poder salir de ahí? ¿O es que realmente algo irracional les está alterando? Horror cósmico en este thriller sobrenatural y tenso de ritmo lento, pero atmósfera perturbadora. Claramente influenciada por los relatos de Lovecraft y siendo a su vez una mezcla un poco entre novela de Stephen King y otro poco de Silent Hill, Off Season nos presenta un matrimonio que después de recibir una misteriosa carta acuden al pueblo donde está enterrada la madre de ella, un lugar que se aísla totalmente por medio de un puente levadizo, el único acceso para salir o entrar de allí y donde en temporada baja queda incomunicado. A pesar de eso, ambos deciden entrar. Enseguida se dan cuenta de que los habitantes son de lo más extraño, se comportan de manera inusual, casi como si no fuesen humanos, lo que hay detrás y el descubrimiento mientras intentan escapar va a ser una pesadilla total con un misterio que tiene en su comienzo y en su final los momentos más interesantes. Y aunque deja con ganas de más, esa silueta negra entre las nubes y la noche en un clímax bastante tenebroso, mola mucho. Una de las experiencias más potentes con aire Lovecraftiano e inspiradas totalmente en los mitos del escritor, donde detrás de esa apariencia de película de bajo presupuesto se esconde una historia increíble donde respirar y presenciar algo capaz de volarte la cabeza. Lord of Tears nos lleva hasta Escocia, hasta una solitaria y gran casa semi-abandonada donde su personaje principal regresa para intentar deshacerse y hacer frente a una criatura que le persigue en sus sueños, y más allá de ellos. Una figura alta y delgada con cabeza de búho y vestido con ropa de la época victoriana. En esa mansión donde una vez vivió en su niñez, James deberá encontrar el porqué de la pesadillesca forma y de las apariciones de lo que parece una entidad que quiere algo más que asustarle y que parece más real cuanto más tiempo pasa. Onírica, alucinógena, aterradora si entras a ella y donde se respira ese terror cósmico en cada secuencia, donde el ser humano se ve insignificante ante algo que parece no logra entender. Dadle una oportunidad y puede que descubréis algo con lo que no volveréis nunca a encontraros. Dos jóvenes, un chico y una chica, mantienen una conversación en un bus nocturno en el que solo se encuentran ellos y de repente parecen sufrir un accidente. Lo siguiente que ven al abrir los ojos es que se encuentran en su ciudad, pero algo ha cambiado, no hay absolutamente nadie. After es una rareza de la que tampoco se puede contar mucho y que nos habla de posibles dimensiones paralelas, realidades alternativas y lugares límite al que el ser humano normalmente no puede alcanzar, en los que viven cosas extrañas, porque los protagonistas, tras encontrarse y descubrir que no queda nadie excepto ellos, ven como una misteriosa niebla rodea todo el pueblo, haciendo imposible su salida de allí, una capa nebulosa y oscura que va agrandándose y reduciéndoles el espacio. El tiempo se agota y las dudas son muchas. ¿Qué esconde esa niebla? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Hora y media para averiguarlo en esta original propuesta que tiene más de lo que parece con su punto de partida. Nos volvemos a perder en mitad del océano más frío y oscuro, esta vez junto a un grupo de biólogos que se encuentran con una forma de vida inesperada. Harbinger Dawn es una The Thing moderna de serie B que imita mucho de lo que hace especial a la inmortal cinta de Carpenter en algunos puntos, además de continuarla. Ahora después os cuento el porqué. Unos estudiantes que, investigando el comportamiento de las orcas y su cambio debido al calentamiento global, deciden alquilar un barco y lanzarse al océano, pero cuando se cruzan con un módulo soviético lleno de experimentos fallidos y mutaciones extremas, se lía y salir con vida va a ser complicado. La peli en sí misma realmente es una especie de secuela de la propia cosa del 82, ya que su director, Alec Gillis, iba a ser el responsable al principio de la precuela de The Thing, la de 2011, antes de que Universal prescindiera de él, lanzándose al Kickstarter para intentar llevar a cabo esta a su manera no oficial, por llamarlo de alguna forma. Su derroche de efectos prácticos y artesanales, buen ritmo, con un siempre genial Lance Henriksen, es una de esas que recomendar sí o sí, aún sabiendo que está lejos de lo que quiere ser. El director de Baskin, Cannes Brenol, 2 años más tarde de su posiblemente mejor trabajo, volvería al terror con otra hipnótica y claustrofóbica propuesta, que siendo algo diferente en concepto que la anterior, sigue tocando esos elementos mágicos y complejos, girando el cerebro del espectador una y otra vez.
Housewife nos presenta a una joven que sigue mentalmente marcada por un fuerte trauma de cuando era pequeña, un terrible suceso que sigue presente en su día a día, obligándola a un constante estado de inseguridad e infelicidad donde incluso a veces no es capaz de distinguir ni tan siquiera la realidad de algunas alucinaciones. Un día asiste a una especie de evento con un mentalista, el cual se queda maravillado de su cabeza y promete intentar ayudarla a superar todo eso. Pero ni el camino va a ser convencional ni el personaje es lo que parece. Todo tiene un halo de oscuridad detrás que va a ir sumergiendo a la protagonista a un abismo de desconcierto atroz, con un final de los que no se olvidan tan fácilmente y una surrealista puesta en escena donde lo Lovecraftiano termina estallando sin punto de retorno. Si hay un mal invisible, de difícil comprensión, capaz de penetrar en el cerebro y provocar un horror tan profundo que el ser humano ni tan siquiera puede llegar a entender, es lo que habita a modo de pesadilla transparente y destructora en la Event Horizon. Una de las mejores películas de terror espacial y de ciencia ficción de todos los tiempos, nos llevaba junto a una tripulación a un lugar en la inmensidad del cosmos mucho más peligroso y perturbador de lo que podemos esperar encontrarnos por allí. Un lugar que funciona por sí solo a modo de entidad capaz de llevar el mismísimo infierno, la representación del dolor, del mal, de la misma oscuridad al cerebro de los personajes, los cuales se enfrentan a algo que difícilmente pueden detener porque difícilmente comprenden. De las sensaciones más angustiosas y peligrosas que el cine de terror ha producido de forma tan sutil, tan transparente, el mal como nunca lo habíamos concebido. Que Carpenter es un amante de la literatura de Lovecraft y que su imaginario influenció parte de su filmografía es un hecho. Ya desde pequeño su padre le leía antes de dormir relatos del escritor de Providence, los cuales ya le marcaron de alguna manera y le dieron pie a que en su juventud devorase todo el material de este, forjando parte del amor por todas esas historias y mitos de horrores inimaginables, tal y como él ha reconocido en más de una ocasión. Sin duda, punto clave en la mente del que sería uno de los maestros del cine de terror. Y más allá de las Halloween, La Niebla, Christine, Están Vivos, Rescate en Nueva York o Golpe en la Pequeña China, si hay largometrajes claramente marcados por reminiscencias visibles a la obra de Howard Phillips Lovecraft, esos son los tres que hoy nos ocupan, una especie de saga temática donde elementos comunes coinciden, casi formando parte de algo que va más allá, tejiendo una enredadera invisible de ideas y espectros que funcionan como telón de fondo y denominador común, ni más ni menos que el horror cósmico. Porque aunque hasta el estreno de In the Mouth of Madness Carpenter no había hecho ningún largometraje puramente construido de manera Lovecraftiana, es innegable la visión del posible fin del mundo y de la comprensión del yo como concepto individualista que se desmorona por completo ante la existencia de entidades desconocidas más poderosas, algo que todavía se hace más extremo cuando los protagonistas de todas y cada una de las pelis terminan cayendo en un abismo falto de cordura, cuando se aventuran y adentran en el misterio para tratar de buscar el conocimiento y la resolución, intentando comprenderlo todo. Tres obras maestras atemporales que supieron trasladar a la gran pantalla, como muy pocas en toda la historia del cine, algunas de las sensaciones y reflexiones de los cuentos del escritor norteamericano. La trilogía del Apocalipsis. Vámonos a uno de los escenarios favoritos en los que imaginarnos ese horror cósmico y gran parte del mundo de Lovecraft, el fondo del mar. Un sitio ya aterrador de por sí, al que si además le añadimos las posibilidades que plantea el escritor, el miedo se eleva a la máxima potencia. Una de las pelis con aventuras aterradoras dentro del inmenso azul más recomendables y poco conocidas de los últimos años es esta Sea Fever, en la que un barco pesquero se queda sin rumbo a merced de algo que, bajo él, empieza a causar estragos. Supersticiones de origen irlandés y su mitología, monstruos marinos, parásitos y mucho más en esta intensa producción con reminiscencias claras y alguna escena homenaje a la cosa o a Alien, aún sin perder su toque original y personal. Terror psicológico, ecológico, con criaturas inesperadas y un final un tanto peculiar. La tenéis en Prime Video y en Filmin, al menos aquí en España, si la queréis echar un ojo. La peli que mejor juega con el aura espiritual e invisible de los páramos helados próximos al Ártico y a esas regiones en las que las leyendas, mitos y creencias ancestrales se vuelven reales, proponiendo la existencia de ciertas fuerzas incomprensibles que alteran la realidad y los pilares lógicos humanos.
The Last Winter exactamente va de eso, y de cómo son capaces de afectar al comportamiento las entidades mágicas que reinan en la oscuridad. Cuando un equipo de trabajadores de una empresa petrolífera dispuesta a excavar el suelo de una zona de Alaska encuentra un compañero congelado y con pinta de haber muerto en extrañas circunstancias, junto a una grabación de lo más misteriosa, se viene el terror, apañándoselas para dejar la lectura que el espectador quiera recoger, la sobrenatural o la realista, con Ron Perlman o Connie Britton en el cast y dirigida por Larry Fessender, actor, guionista y director siempre ligado al fantástico. Me encanta y creo que es muy poco conocida. Por si quedaban dudas de si era o no era él, si estábamos ante el monstruo que queríamos o era por el contrario una especie de kraken de dimensiones épicas, salió William Eubank, director de la propia película, para afirmar que sí, que la criatura gigante de Underwater es el mismísimo Cthulhu. Un film con muchos detractores y mucha gente a su favor, donde yo me sitúo en ese segundo grupo, supone un viaje a miles de kilómetros de profundidad donde una tripulación se queda varada y además de la terrible oscuridad, parecen haber despertado unas cuantas bestias terroríficas y desconocidas. Pero la peor de todas esperaba en sus minutos finales, de aspecto tremendamente enorme, con una estructura física en la que daba la sensación de tener también cierto cuerpo humanoide y esa cabeza de pulpo inconfundible como se puede ver en algunos planos. Sí, no representa ni mucho menos lo que es este ser, ni en la literatura, ni vemos ningún tipo de poder más allá de lo imaginable, pero sí que físicamente creo es de lo más parecido que hemos visto, y eso que no se le ve demasiado, sobre todo en ciertos momentos durante esos minutos finales. Peter Weir, que sería más tarde director de pelis tan míticas como El show de Truman, El club de los poetas muertos o Master and Commander, en el 77 iba a realizar una de las pelis más singulares de toda su década, atreviéndose a contar una historia que no era ni mucho menos corriente por aquel entonces. Un peliculón que ha mejorado incluso con el paso del tiempo, creo que muy desconocido para mucha gente a día de hoy. La última ola. Un abogado acepta a regañadientes defender a un grupo de aborígenes acusados de haber acabado con la vida de otro de su clan, cuando comienza a tener pesadillas y sueños premonitorios relacionados con algo de origen mágico y ancestral, mientras que en la realidad no dejan de desatarse sucesos climáticos casi apocalípticos. Todo parece tener una extraña relación, estar conectado. Una profecía se acerca y no queda tiempo para detenerla o comprenderla, teniendo acceso a un universo paralelo que une dos mundos de diferentes capas. Toda una joya olvidada del fantástico, capaz de mezclar muchos géneros de manera sutil y brillante, con escenas brutales y una banda sonora inolvidable. ¿Cuántos de los que estéis aquí la habéis visto? ¿Qué puede haber más terrorífico que la locura? Solo, en un lugar aislado durante meses, en pocos metros de tierra, junto a un compañero que no conoces, en el que no confías y al que también se le empieza a ir la olla que da gusto. Gaviotas turbias, sirenas, sombras, monstruos marinos o solamente dos personas perdiendo la cabeza. El segundo largo de Robert Eggers lleva el horror lovecraftiano al 4/3 en blanco y negro de puesta en escena teatral y audio de detalle enfermizo. Una batalla contra el paso del tiempo y la propia identidad con, además de ese aura de terror cósmico que hemos mencionado, la base mitológica griega sobre la que se basa y la cantidad de teorías que deja atrás su extraordinario final. No cae en ningún tópico ni cliché, arriesga como pocas en los últimos tiempos y nos ofrece algo totalmente fuera de lo convencional, incluso capaz de hacer que quizás no seas capaz de entrar a ella, pero esconde tanto en su mundo como en la luz de ese faro y lo que puede significar. Siempre que me piden una recomendación rápida de peli de monstruos macabros llena de efectos prácticos y gore, es la primera que se me viene siempre a la cabeza. The Void. Una secta, un hospital y una serie de sucesos a cada cual más loco, donde todo termina en la fiesta visceral y macabra más brillante que podemos encontrar. Y entre todos ellos, entre todas las criaturas y figuras que podemos ver en ella, sin lugar a dudas el que aguarda en sus últimos minutos es una verdadera delicia salvaje. La cosa que nace del vientre de la joven embarazada después de conocer el revelador final y la extraña entidad superior que se escondía en la profundidad de ese edificio. Un monstruo simplemente espectacular, de rostro perturbador y cuerpo aún más infame, enorme y difícil de describir. Mil gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto, si os quiere, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.